Hola a todos, les saluda Wally. Bienvenido a Bitcoin Podcast El Salvador. Esta semana le tenemos un invitado súper especial, se llama Javier Bastardo y Javier ha estado involucrado en la comunidad de Bitcoin por mucho tiempo. Él es el creador de Satoshi en Venezuela y les voy a dejar el link aquí también para que vayan a ver los canales. Él ha entrevistado mucha gente súper interesante. Si usted es nuevo al canal, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos de este tipo de entrevistas, ¿verdad? Bienvenido, Javier. Gracias, brother. ¿Cómo estás? Bien, acá disfrutando de El Salvador. Qué bueno, no, es un placer tenerte aquí. Vienes de Venezuela, ¿verdad? Sí, correcto. Para empezar, ¿nos puedes contar sobre ti? Cuéntanos cómo fue tu trayectoria en Bitcoin. Bueno, perfecto, y gracias por la invitación, brother. Un gusto estar acá en el podcast y, bueno, gracias a quienes nos estén acompañando. Yo comencé en estos temas en realidad por cuestiones de trabajo, pues, o sea, yo comencé a escribir noticias para criptonoticias.com en 2017, en enero de 2017. Era un trabajo y ya, o sea, realmente no pensé nunca que iba a tener tanta importancia para mi carrera profesional porque yo en la universidad estudié filosofía, mi background es en humanidades, pues yo trabajaba como periodista, pero me gradué fue de filósofo, entonces realmente nunca me hubiese imaginado en hacer periodismo especializado en algo tecnológico y mucho menos en algo que terminó marcando absolutamente mi carrera profesional. De criptonoticias en algún punto compartí escritura también en Cointelegraph. Empecé en 2017 en criptonoticias y esto de compartir, te digo, por ahí finales de 2018, principios de 2019. Luego dejé criptonoticias, seguí escribiendo en Cointelegraph y por allí en 2019 ya solo escribiendo en Cointelegraph. Yo hacía artículos como pundit, ¿sabes? Esto que son como periodistas o especialistas solamente opinando. O sea, tenía una columna de opinión ahí en Cointelegraph, pero igual muchas veces en redes sociales como que tenía esta confrontación con gente que decía que por qué yo tenía que hablar solo sobre Bitcoin si era una industria tan grande, que como Cointelegraph permitía que un escritor estuviese opinando así de otros proyectos y tal. Entonces para mí se tornó como hasta problemático, ¿no? Porque yo decía, al final, esta es mi voz, estas son mis redes y este es por lo que me pagan por una columna de opinión. Pero muchas veces la gente no entiende eso, ¿sabes? Como que si tú estás trabajando en un medio, tienes que respetar de alguna forma una editorial que no existe porque el mismo medio hace un descargo de responsabilidad con respecto a lo que tú escribes y tal. Entonces, en ese momento 2019 nace Satoshi en Venezuela, que es ese proyecto educativo. Su momento era para hacer solamente meetups, pero luego fue evolucionando porque, bueno, también la pandemia, estamos hablando de 2019, 2020, de octubre, del 5 de octubre, que fue cuando hicimos el primer meetup en Caracas, al momento de la pandemia hicimos 13 meetups. Pero en el momento en que comenzó la pandemia, pues obviamente eso se acabó porque no podía haber reuniones, porque así como acá en El Salvador, pues en Venezuela también estábamos en cuarentena. Y yo en algún punto de ese lapso pensé que ya el proyecto se iba a morir porque no tenía sentido lo que nosotros estábamos haciendo, pero la iteración natural fue lo que todo el mundo hace y lo que ahora es como una norma, pero que en 2019 no era tan común, que es hacer cosas en línea, ¿sabes? Primero hacíamos salas de Zoom, salas de Jitsi. Yo probé todos los softwares de videollamadas habidos y por haber para tratar de recrear ese mismo tipo de cosas que suceden en los meetups. Tú has ido a muchos meetups ya acá en El Salvador. Esa misma cosa, pero en digital. ¿De qué manera se puede tratar de crear esa sensación de que estás con alguien que te está compartiendo algo interesante y que tú realmente te sientas que estás allí, no que sea así solamente las dos personas y pues la audiencia por ahí por fuera? Entonces, tratando de recrear eso, al final el comentario común de esas primeras sesiones de la gente era: ¿por qué no dejan grabado esto? O sea, porque al final si yo no lo puedo ver o de repente me tengo que salir, no puedo estar en vivo. Estábamos todos encerrados y tal, pero mucha gente igual tenía que trabajar. No puedo estar en vivo porque no queda grabado. Entonces ahí nace el canal de YouTube.
tú muchas veces me has dicho así como que yo voy haciendo todo así, que no estoy muy claro. Yo tampoco estaba nada claro, ¿sabes? Como que fue Se tiene que surgiendo. empezar de alguna manera. Exacto, y bueno, lo que surgió fue, si tú vas a los videos más antiguos del canal de Satoshi en Venezuela, vas a ver cosas bien feas, pero yo lo sigo dejando allí porque es Es lo que parte nosotros de, hacíamos, ¿sabes? Y es se ve la parte de, evolución. es la evolución, sí. Y bueno, quedó, en ese momento eso eran como unas semanas de investigación que yo hacía, como estábamos todos encerrados, toda la semana se llamaba Hablemos de Bitcoin y en la semana teníamos distintas personalidades o directamente especialistas que venían a hablar de Lightning o de seguridad o de privacidad o lo que sea. Y entonces esa semana de investigaciones se le dio el nombre al podcast que yo tengo que se llama entonces Hablemos de Bitcoin. 2019, 2020, pandemia, como comienza a agarrar un poco más de revuelo el tema de Latinoamérica. Todavía no había sido la noticia de El Salvador, que a mí me parece que es lo que detona todo el Bitcoin en español y toda la comunidad y todo lo vuela a otro nivel. No había sucedido todavía, pero sí se está haciendo como más llamativo. Y en ese momento también entró Michael Saylor como a comprar Bitcoin y tal. Entonces yo durante Bueno, mucho sí. tiempo perseguí entrevistarlo y tal. Entonces, bueno, es como una de las grandes entrevistas que se logró hacer ahí en el podcast, que al final todo se trató de fastidiarlo en Twitter. O sea, Sailor, vente al podcast, por favor. Sailor, por favor. Hasta que un día, un meme inclusive, no fue directamente una invitación, sino que yo puse así como un meme, burlándome así como diciendo, imitando que yo, haciéndome pasar por Sailor, diciendo, no, aprendí mucho de ese muchacho caraqueño, bitcoiner, me enseñó a entender la inflación y tal. Entonces él como que le pareció, no sé, Le chistoso llamó la o le llamó la atención. atención y ahí me dijo así como que, bueno, ahora sí, vamos a darle para la entrevista. Entonces, efectivamente, de lo que al principio era una cualquier actividad loca que estábamos tratando de hacer para no dejar morir el proyecto, terminó volviéndose en una plataforma de discusiones en donde, bueno, hasta ese carajo que es uno de los más populares de Bitcoin como inversión estuvo. Adam Back, que es casi que uno de los candidatos para ser Satoshi, lo mismo. Twitter, por favor, Adam Back, por favor, Dios mío, déjate entrevistar y tal. Y Adam Back también estuvo en el podcast. Y así uno se da cuenta que no solamente tú puedes crecer haciendo tu producto y siendo disciplinado, insistente y constante en la producción de eso, horrible a que vaya evolucionando, sino que la comunidad es muy abierta. O sea, y te podrás haber dado cuenta estando aquí en El Salvador que viene gente de todos lados y con todos niveles de conocimiento sobre Bitcoin y no les interesa sentarse con cualquier persona un momento a responderle alguna cosa o tratar de orange-pillearlo inclusive. Entonces como que Esa fue la todo el, evolución. sí, como todo el proyecto ha estado beneficiado de esas dos cosas, pues como que yo me he mantenido ahí, sí, sí, no importa que nadie lo vea, lo voy a seguir haciendo, y que la comunidad es muy abierta. Y al final, pues, yo igual trabajo, o sea, trabajo en la industria, trabajo para empresas Bitcoin, empresas cripto un poco ahora, y no es como que yo dependo del canal, pero me parece que es una forma de uno aportar, en tu caso, que es algo que también nos encuentra, que tú quieres que los salvadoreños entiendan Bitcoin, es la misma motivación que tuve yo cuando inicié Satoshi en Venezuela. No había una comunidad Bitcoin only, no había gente haciendo por lo menos una especie de gira en el país para conocer cómo estaba la situación. Sí. Horroroso, o sea, Venezuela está hecho un desastre. Verlo de primera mano pues es deprimente, pero al menos uno dice, de todas las personas que realmente no les interesó el tema, pero una persona que haya quedado en cada uno de esos lugares, pues es valioso y es lo que como que nos mantuvo ahí siempre pegados. Igual yo, como te digo, siempre he trabajado proveyendo servicios y haciendo distintas cosas, entonces como que es un proyecto tangencial, pero también importante para construir comunidad, para que más gente entienda sobre este tema. Y la otra cosa es que por lo menos me ha permitido conocer mucha más gente. Ahora, quizás también por esa exposición y por la propia carrera periodística que mencionaba que ya yo había tenido, se me dio la oportunidad de escribir en Forbes. Entonces ahorita también estoy haciendo eso. Recién acabo de empezar un trabajo nuevo
en PR y marketing con Bitfinex y Tether, que son dos de las empresas más grandes del ecosistema. Entonces, bueno, esa es como mi trayectoria a grandes rasgos y hay un punto fundamental que también está relacionado con El Salvador, que es que cuando se da el anuncio de la ley Bitcoin acá, pues realmente el tema de qué está pasando en Latinoamérica con Bitcoin se volvió relevante. Antes era Venezuela por la hiperinflación, dejó de ser tan relevante porque la hiperinflación en Venezuela se volvió algo normal. Luego, como hubo un vacío ahí, si era el sandbox en Colombia lo más noticioso, no sé qué, pero realmente el cisma lo marcó la ley Bitcoin del Salvador, entonces eso hizo que muchas de nuestras cuentas, nuestros canales, nosotros mismos nos volviéramos como, entre comillas, más relevantes para la conversación, porque al final yo salgo en Caracas, salgo aquí, a mí nadie me conoce y eso es súper bueno, pero al menos dentro de la comunidad como que nos ha permitido hasta cierto punto ganar relevancia para conectar con otra gente. Yo he viajado a otros lugares, ¿sabes? Nunca me hubiese imaginado viajar, hablar de un tema como este que, como te digo, ahora se volvió el centro de mi carrera profesional. Esa fue una oportunidad que tuviste, la tomaste y te ha abierto muchas puertas, ¿verdad? Exacto. Empezaste tu carrera en periodismo, ¿verdad? Te metiste al mundo de Bitcoin en el 2017 por ese tema, por periodismo. Y luego te fuiste evolucionando, creaste el canal de Satoshi en Venezuela para ayudar a la gente a entender de Bitcoin, de lo que tú estabas aprendiendo en ese mundo, Exacto. ¿verdad? Y luego para que nosotros agarremos diferentes personas en este canal, tenemos que decir a todos que empiecen a molestarlos en Twitter, ¿verdad? ¿Eso también? Ok. Ya oyeron, empiecen a molestar a quien quieren ver aquí. Exacto. Ahorita ya tienes trabajo con dos empresas de las más grandes que están en el mundo de Bitcoin, que es Bitfinex y Tether. Y también estás escribiendo en Forbes. ¡Wow! Man, Forbes. Es una trayectoria bonita, ¿verdad? Bonita. Sí, sí, sí. Y te felicito por Gracias, todo eso. gracias. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Para conocer lo que tú has hecho, ¿verdad? Entonces, ahorita, ¿qué haces aquí en El Salvador? ¿Es de Bitfinex o de Tether? Ahorita realmente solamente acabamos de empezar. Yo doy servicios de PR y marketing a estas empresas, pero el enfoque es en Latinoamérica en general, en la región. Originalmente cuando yo vine acá en mayo, todavía no había comenzado ese trabajo, pero vine fue a una grabación de mi primer Bitcoin en Apopa para acompañar como verificador de proceso. Igual yo hice ahí un video para el canal, como reunirme con amigos, que siempre es cool, porque una de las cosas que también pasa mucho aquí en El Salvador es que yo he conocido a mucha gente con la que tengo años hablando en internet, pero nunca nos habíamos visto en persona porque con el pasaporte venezolano es difícil viajar a ciertos lugares. Sí. Pero afortunadamente aquí El Salvador ha sido como territorio en donde nos hemos conseguido. Y bueno, me quedé haciendo algunas otras diligencias, también tanteando un poco cómo está la cosa en general en el país, pues bastante sorprendido por cómo todo el mundo está tan optimista, cómo es la visión tan positiva que todo el mundo tiene. O sea, yo no emito comentarios políticos porque realmente soy extranjero, no es lo que me corresponde, pero yo haciendo preguntas y escuchando, pues el ánimo es positivo. Y eso es súper interesante porque coincide con esta, vamos a llamarla, fuerza optimista de los bitcoiners que como que pensando que si uno fix the money, fix the world, pues al final tienes una herramienta que realmente puede darle un empujón extra al país, porque ya de por sí ha mejorado en distintas áreas, sobre todo en seguridad, ¿no? Pero Bitcoin es ahí un ingrediente extra positivo. Entonces, viendo cómo está la adopción, conociendo de repente casos específicos de gente, René en Bitcoin Beach, que es un chamo, ustedes le dicen bicho, un bicho que recién está involucrándose fuertemente con el proyecto y dando clases y tal, pero la última vez que yo vine él no estaba, pero ahora sí está. Entonces tú dices, o sea, va creciendo y es gente de calidad, es gente que tú dices, mierda, o sea, qué locura las oportunidades que abre el hecho de que Bitcoin esté allí como algo extra, como un ingrediente extra del montón de cosas que están ocurriendo chéveres acá en el país, ¿no? Entonces, René, está Jorge Solís de Honolulu, que lo entrevisté hace poco para mi podcast, que es un emprendedor de pandemia que terminó levantando hasta 2 restaurantes Sí. y nada malo le ha hecho tener Bitcoin también como medio de pago allí. Entonces,
como sorprenderse de cosas que son comunes Sí, en el país de Bitcoin, pero que realmente son relevantes. Al final te muestra que ese miedo tan loco que había al principio, porque yo me metí en muchos spaces con gente de acá de El Salvador antes de que la ley entrara en vigencia, y había mucho miedo, había muchas dudas y tal, y yo siempre dije, es injustificado. Al sí, final no te va a pasar nada, tranquilo, sí, no va a pasar nada. sí, Nadie te está obligando, nadie te sí. va a forzar a que agarres Bitcoin porque si no, no va a pasar nada. Y Ujú. es lo que estás viendo, o sea, al final el que quiso agarrar Bitcoin cuando Se empezó la están ley Bitcoin beneficiando. lo está agarrando y si de repente no quiso agarrarlo más, no lo agarró más. Si recibió el bono y lo gastó y desinstaló Chivo, nadie le está diciendo que use Chivo, Sí, ni siquiera tienes que usar Chivo obligado. sí, sí. O sea, entonces Y, todo el recontramiedo que había, ya esta es la cuarta vez que yo vengo, después de que la ley entró en vigencia. Y cada vez uno lo que ve es que era todo el temor de lo desconocido, justificado obviamente porque tampoco es que todo sucedió de la mejor manera, faltó más información, faltaron otras cosas, pero al final no ha pasado nada negativo, sí, no ha pasado que la señora de las pupusas ha perdido su negocio porque los bitcoiners vinieron y se llevaron los dólares. Eso no pasó, no va a pasar tampoco. Lo que sí está pasando es gente que está tomando esa oportunidad y que se está beneficiando no solamente a nivel monetario como inversión, sino de la oportunidad que te da saber hablar inglés y saber de Bitcoin. sí. Ahí conectaste con una red global de donde sea y como El Salvador es noticioso, está caliente, es trendy, pues muy probablemente tú vas a poder hasta hacer negocio simplemente por estar aquí. Sí. Y al que le sirve bien, al que no le sirve no importa. Y es lo que yo he visto estos 2 meses que llevo acá otra vez, ¿sabes? Como no es algo que está desestabilizando la economía del país, Lo ni que dijeron mucho al menos. principio y todo eso, ¿verdad? Sí, no. Y cabal, lo que tú dices, trae mucho positivo, ¿verdad? Muchas cosas positivas. Toda la gente que está viniendo viene con ese optimismo, ¿verdad? Que todo va a estar bien y eso está, es la misma vibra que se está en todo El Salvador. Yo lo veo así, yo hablo con varios, es igual. El Salvador es como la luz en toda la oscuridad de lo que está pasando en todo el mundo, porque si vemos Estados Unidos, todo lo que está pasando en todas las partes del mundo, no se oyen tan optimismos como se oyen aquí, ¿verdad? Y eso es lo que ha traído Bitcoin. Y luego las oportunidades, todas las oportunidades que tú dices, solo con el hecho de hablar inglés y entender Bitcoin ya te abrió la puerta, porque es un mercado nuevo que está entrando al país, ¿verdad? Y entonces el salvadoreño se agarra del mercado o se aleja. Ey, no pasa nada, como tú dices, es decisión de cada uno, ¿verdad? Pero sí abre muchas puertas el hecho de entender Bitcoin, aceptarlo y meterte a la comunidad. Tú eres el perfecto ejemplo de todo eso, tú lo estás diciendo desde el principio, cómo te ha ido, ¿verdad? Cómo te metiste a la comunidad y todas las puertas que se han abierto y hasta ahorita. Y tú nunca hubieras viajado a El Salvador antes de la ley de Bitcoin, o hubieras... No, ni siquiera lo hubiese pensado. Inclusive mi mamá, como una nota curiosa, mi mamá vino en algún momento, no sé por qué. O sea, nunca hemos entrado en el detalle de por qué, pero ella me decía así, ¿en serio vas a ir a El Salvador? Y yo, bueno, sí, o sea, hay unas conferencias, ¿sabes? Nosotros vamos a los lugares de las conferencias, o sea, si fuese peligroso, pues realmente uno se queda en el hotel, vas a la conferencia, te devuelves al hotel, luego aeropuerto y ya, pero nunca ha sido así. O sea, ni siquiera en ese momento en donde estaba como el recelo de... Y ahorita menos, o sea, Sí, ahorita es como, por favor, se estoy ha mejorado tranquilanqui. muchísimo. Hablemos de Venezuela, ¿verdad? Tú estás viendo los beneficios que ha traído Bitcoin a El Salvador. ¿Tú crees que es posible también eso que pase en Venezuela? La vaina es el... No puedo emitir comentarios políticos, obviamente, pero la vaina es el cariz político, ¿no? O sea, en Venezuela es un régimen, nosotros no tenemos elecciones libres, ¿sabes? O sea, pueden haber 100.000 elecciones, pero si la autoridad electoral está rigged, ya no hay Sí, manera de que haya efectivamente democracia, e inclusive si tú vamos a decir que sí hay democracia y que el chavismo es una fuerza democrática que ha gobernado democráticamente todos estos años, ha sido un desastre. O sí. sea, No ha no beneficiado, no hay ha un, ayudado mucho, y ¿verdad? no hay un punto de comparación entre lo que está haciendo como fuerza política el buquelismo aquí con lo que ha sucedido con el chavismo en Venezuela y eso es algo que, bueno, es una comparación que está ahí evidente, no es como que yo estoy
alterando los hechos. Y Sí. te das cuenta que si la voluntad política no es ayudar a la gente o no, vamos a ponerlo, no crear una narrativa positiva para el país, que es lo que ha hecho Bukele con Bitcoin. Si a ti no te interesa eso, pues realmente, ¿para qué carajo vas a poner Bitcoin? Nosotros tuvimos el Petro, Mm, tenemos la Sunacrip, que son cosas que tú dices, bueno, es un adelanto, regularon por primera vez a nivel nacional el tema de criptomonedas y tal, pero al final, de nuevo, la voluntad política falla. Entonces, por ejemplo, la SUNACRIP que se creó en 2017 regula todo esto y el Petro que se creó en 2016-2017 y ahora están ambas cosas metidos en medio de una marisma de corrupción, investigados por la pérdida de, vamos a decir, entre 20.000 y 50.000 millones de dólares. 50.000 millones, no 50.000 dólares, no 50.000 millones de dólares perdidos en ese hueco de cripto regulado. Entonces te das cuenta de que si tú no tienes la voluntad política correcta, a pesar de que la herramienta sea muy brillante, sea maravillosa y Bitcoin en una sociedad puede marcar una diferencia interesante, no sirve para nada, porque ellos eligieron el camino de la shitcoin, eligieron el camino de la corrupción y al final los humanos somos humanos, no es que te vas a reparar porque está Bitcoin y ya. Entonces, si no hay un plan político por detrás, si no hay al menos una construcción de una narrativa positiva para el país, sí. no funciona. No, y acabas de decir eso perfecto, ¿verdad? Si no hay el querer hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál era la palabra que La usaste? voluntad política. La voluntad de uno mismo, ¿verdad? Si uno lo quiere. Nayib le ha comprobado a todo el mundo eso, porque él pudo cambiar un país que era el más peligroso del mundo a hacerlo más tranquilo, ¿verdad? Y él lo hizo porque su voluntad estaba ahí. Y entonces Estados Unidos, no solo Venezuela, Estados Unidos, todos esos tienen bastante corrupción, bastante ah, pandillas, cosas malas que pasan, ¿verdad? ¿Por qué no lo quitan? No tienen voluntad tampoco. Ese es lo que, O sea, ahí es donde entra el problema de no tener democracia, ¿no? Porque obviamente la oposición yo diría que es una fuerza dominante en Venezuela, no como acá. O sea, la oposición es una fuerza dominante, pero a nivel de las personas, a nivel de los ciudadanos. Ujú. No hay partidos políticos, no hay liderazgos políticos, porque si hay un liderazgo político orgánico real de oposición, los meten presos. O Mm, sea, nosotros no vivimos en un país normal, esa es la vaina. O sea, si Venezuela fuese un país normal, pues probablemente el chavismo no estuviese allí atornillado. sí. Nosotros estamos en camino de ser Cuba, lo mismo. O sea, el chavismo va a ser el fidelismo de Venezuela para siempre, 40, va desde el 98. O sea, que en 5 años van a tener 30 fucking años en el poder. Es Y democracia, eso bro. va a ser. Eso no es algo que no va a suceder, eso es algo que va a ser. Y el año que viene nosotros tenemos elecciones presidenciales, por favor. Elecciones, es mentira. Sí. Inhabilitaron a María Corina Machado, que es una candidata opositora que tradicionalmente siempre ha sido opositora y que al menos parecía que estaba agarrando fuerza y de una vez la volvieron a inhabilitar porque dijeron no puedes participar. Eso no es democrático. O Sí. sea, entonces, claro, uno dice, bueno, y cripto y no sé qué y tal. Y yo, como ejemplo, claro, yo vengo de Venezuela, ese es mi entorno, pero es porque yo soy yo, ¿sabes? Como que individual. A mí no me interesa lo que esté sucediendo en la política porque es una pérdida absolutamente de tiempo, ¿sabes? No. No ayuda. Nosotros no, el camino político para nosotros no existe, ¿sabes? Yo no lo veo, es como el chavismo tiene todo tomado, tiene todos los poderes, tiene absolutamente todo, no hay ningún plan alternativo de absolutamente nada, y aunque la democracia, aunque la oposición sea la fuerza política mayoritaria, no solamente es entre los ciudadanos. Descontentos, el chavismo es un desastre, todos lo Pero sabemos, yo pero... honestamente, yo así veo casi todo el mundo, bro. Honestamente, No, todo bueno, el sí, sí, mundo, sí, bro. sí, 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 Igual, sí, sí, no hay sí. democracia. A lo personal, esa es mi perspectiva, ¿verdad? A mí no me gusta la política por ese sentido, porque siempre he pensado que es pura mentira, ¿verdad? Es puro show todo, ¿verdad? Y por eso es que nunca me ha gustado. Siempre digo, si yo no hago lo correcto, si uno mismo no hace lo que... Exacto. No ¿verdad? importa el contexto, porque al final depende de ti que si las oportunidades están tomarlas, que si tienes que esforzarte y trabajar, pues lo hagas, porque ¿qué vas a esperar?
venga el gobierno y te atienda, que venga el presidente de turno y que te ponga a resolverte y tal, o sea, Y otra no. vez, tú eres el perfecto ejemplo de eso. Tú vienes de Venezuela, tú viste una oportunidad, la estás tomando y está ahí. Tú mismo, no dependiste de nadie, no, tú mismo, ¿verdad? Es la voluntad de uno mismo para hacer todo esto y te felicito otra vez. Vaya, pero mira, hablando de esto, ¿verdad? ¿Tú crees que Bitcoin puede ayudar en ese sentido, O verdad? sea, y esto es una de las cosas constantemente se dice y se vuelve a decir que sí, o sea, obviamente puede ayudar, pero desde el individuo. O Sí. sea, porque es mentira que porque Bitcoin esté disponible, entonces la sociedad va a mejorar automáticamente. Pero si tú comienzas a entender el tema de Bitcoin y te das cuenta que al final Bitcoin en sí mismo lo que te ofrece es una oportunidad de libertad, pues incluso en un contexto de nula libertad, tienes la idea ahí arriba de qué es la libertad, de cómo la puedes alcanzar a través de la soberanía monetaria. Al Ujú, final todo eso es una excusa para que uno entienda qué es la libertad, ¿sabes? Porque yo para mover mi dinero no tengo que pedirle a nadie nada. ujú. No importa. Sí. Nadie me va a decir que no. Es una red abierta. Si yo puedo trasvasar o trasladar estas ideas de Bitcoin a la realidad social o política que yo vivo, entonces yo realmente no necesito una autoridad superior para hacer mi mierda, ¿sabes? Sí. Yo puedo actuar y No, entonces dices, ok, sí. puedo actuar en un entorno tecnológico, estamos en el siglo XXI, internet, está ese dinero que es el que te está inspirando a entender estos valores y es una combinación ganadora. Pero ahí yo no hablé de elecciones, no hablé de diputado, presidente, no Ujú, me interesa. Eso soy yo con mi conocimiento, conectado a internet, con la comunidad de Bitcoin, con Bitcoin en sí mismo, con lo que ofrece. sí. Pero que si el presidente lo va a ver moneda de curso legal en Venezuela, no todos son El Salvador, no en todos los lugares eso va a suceder, ni siquiera es que es necesario, Sí, no es facilita necesario. muchas las cosas, pero aquí está, mira, Sí. Bitcoin, ya. Sí, Dame sí, sí, tu sí. wallet, ya. Ya, y así Nadie debería tiene ser. que decir nada de nada. Y mira, y eso yo lo veo así, ¿verdad? Así es como el dinero debería ser, ¿verdad? El dinero X, que sea Bitcoin, lo que sea el dinero, pero el dinero uno mismo lo debería manejar. Uno mismo debería tener su control sobre su dinero. Decir a quién se lo doy, porque yo he trabajado por este dinero. No él, no a nadie más, yo. Pero el dinero los ha esclavizado desde hace mucho. Y ahí viene la libertad, ¿verdad? Ahí viene. Por eso para mí, a lo personal, esta es mi teoría, ¿verdad? La raíz de todo el mal es el poder, ¿verdad? El poder viene del dinero. El que maneja o controla el dinero tiene el poder. ¿Quién maneja el dinero? ¿Quién controla el dinero? So, con Bitcoin le quitamos ese poder a ellos, ¿verdad? Porque ese es como yo lo estoy viendo, como que, ok, este es el punto donde uno tiene que analizar todo lo que ha pasado. Venezuela, todos los países son iguales, ellos mismos controlan el dinero. Lo que pasó en Venezuela, solo que la regaron, la cagaron, hay que decir. La regaron y se le infló todo el dinero ok, el sistema. Pero todos estos sistemas son iguales, son iguales. Por eso es que Bitcoin viene a quitarle Sabes que en eso que dices de que son iguales, y es algo que es súper interesante porque es verdad. Porque al final, que tú reconozcas que todos los países están en un estado quizás no similar o no tan grave, pero sí andando hacia allá, es porque lo que está dañado es el sistema, ¿no? El sistema Sí. Fiat y Ujú. se repite en cada uno de los estados, independientemente de que sea Venezuela o Estados Unidos o Francia, que ahorita está ardiendo. Sí. Entonces te das cuenta que en realidad cualquier país puede ser Venezuela. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí, No sí, es como sí. que no, No, especialmente los no. venezolanos cagaron. No, o sea, sí la cagamos especialmente, pero No no es fueron ustedes, exclusivo fueron los nuestro. líderes, bro. Fueron los líderes que estaban en ese momento, ¿verdad? Y son cosas que ellos no se ponen a analizar en decir toda la gente. Ellos mismos lo hacen por su propia cosa, ¿verdad? Pero sí, mira, China, mismo sistema. Ellos imprimen todo el billete que ellos quieran, lo distribuyen en los bancos, la gente tiene que trabajar por ese dinero. Es el mismo sistema. Pero ellos lo controlan. Europa, ellos controlan el euro. Dólar, Estados Unidos. Cada país es el mismo sistema monetario que no sirve. Que, vaya, ejemplo, cuando ellos dicen, me voy a ir a guerra con aquel país, ¿ellos le piden permiso a la gente? No. Mm. Pero si tú manejarías tu dinero, si todos tienen su Bitcoin, tienen que tienen que decir, hey, miren, tenemos que ir a guerra, denos millones, todos tienen que dar $1 de cada quien, ¿verdad?
¿Tú crees que vas a dar tú ese dólar? No, ¿Crees que hubieran guerras? pues probablemente no. Man, y eso es algo que a mí me ha estado... Porque digo, man, esta es la manera de que uno podemos salir de todo... El dinero, bro, el dinero es súper importante en la vida de cada nosotros. Y por eso es que vemos en Venezuela lo que pasó. La gente cómo ha sufrido, man. Y no debería haber sido así. No somos humanos, todos somos hermanos. No debería haber pasado todo lo que ha pasado así. La gente, te apuesto que se ha suicidado. Ha muerto de hambre. Sí. Me imagino lo peor. No tengo los hechos, ¿verdad? Pero me imagino peor, ¿verdad? Y eso puede pasar Inclusive en uno cualquier comienza a ver cosas que de la miseria humana que uno pensaría que están siempre reducidas a la guerra o a eventos de hambruna o cosas así que son históricos pero como si fuesen muy lejanos y que al final están ahí, ¿sabes? Como Sí. no todo el mundo puede vivir la forma en la que uno vive, ¿sabes? Y hay mucha necesidad en el país y ves cuadros realmente deprimentes, ¿sabes? Y inclusive a la misma familia, ¿sabes? Yo no puedo ayudar a toda mi familia que sé que está pasando trabajo, pero, o sea, ¿cómo haces? Sí. Y entonces ahí comienzas a ver que el hecho de que el dinero pierda sentido y se vuelva una basura en el suelo tiene consecuencias graves para la sociedad y cómo esas consecuencias llegan incluso a desocializarte, ¿sabes? Porque yo digo, yo no puedo ayudar a toda mi familia. Habrá el que dice, no puedo ayudar a nadie. Y me vale mierda. Y ahí comienzas a ver cómo eso desintegra los lazos sociales y entonces ves que la miseria no es solamente algo relacionado con el dinero, sino cómo se degrada la cultura, Sí. cómo realmente se degrada la familia. Sí. Y hermano, eso es horrible, ¿sabes? O sea, yo no es que soy tan joven, pero tampoco soy tan viejo y he visto el cambio y ha sido muy agresivo, ¿sabes? Y ver a mi mamá echándole bolas casi 40 años Sí. y jubilarse por $10, Sí. hermano, es No que tiene- te suena en la cabeza y tú dices, mierda. Sí. Por eso nosotros usamos Bitcoin, ¿sabes? Sí, no, es la realidad, pero es algo que, por eso tenemos estos canales, ¿verdad? Estos medios para transmitir ese mensaje, que la gente entienda que, mira, no es forzado, pero abran los ojos, ¿verdad? Entiendan cuál es... Inclusive ni siquiera tienes que utilizar Bitcoin. Sí, Entienden los problemas que estamos describiendo y que al menos en mi caso yo los he entendido mejor gracias a Bitcoin, pero no tienes que usar Bitcoin. ¿Entiendes esos problemas del dinero? Nadie se preocupa por eso, ¿sabes? Yo antes de Bitcoin realmente tampoco. sí. Pero Bitcoin me ha como empujado a entender más cosas relacionadas con ese tipo de elementos que uno da como que están ahí ya, ¿sabes? El dinero está ahí, ¿qué importa? Pero es eso lo que dije temprano, que la raíz de todo el mal es el poder viene del dinero, y el que maneja el dinero es el que tiene el poder. Para mí la vida es más que el dinero, lo voy a contar aquí, ¿verdad? El hecho de que tú eres la esperma de los billones y le ganaste, sos un ganador desde el primer día, bro. Desde el día que abriste los ojos ya sos un ganador de venir a esta vida. El hecho de que puedes respirar es una bendición, abrir tus ojos, esa es vida, esa es vida. El dinero solo es una herramienta. Lo más valioso, en mi opinión, de lo que tenemos nosotros es el tiempo, porque no sabes, viniste a la vida, pero no sabes cuánto tiempo te vas a quedar en esta vida. Lo más valioso es el tiempo. Ok, el dinero solo es una herramienta que te ayuda. Lo que los han hecho nosotros es esclavo, porque ahora tú lo dijiste, trabajar 40 años, 30 años de tu vida, bro, para que te paguen una miseria. Y no es el punto eso, no tenía que haber trabajado tanto. Pero ellos han creado este sistema porque todos se han enfocado en el dinero. Todo en el mundo es dinero, todo en el mundo es dinero. Y ese es el detalle, ¿verdad? Pero yo siento siempre es eso, viene ya de la raíz implementada de hace mucho y para mí, mi teoría, ¿verdad? Mi teoría es que controlan el medio, la educación, la salud y todo, y ahí es donde los mantienen como... Por eso tenemos que tener el mejor celular, los mejores zapatos, el mejor carro, ¿verdad? Porque en la televisión así lo enseñan, ¿verdad? Son cosas que los manipulan, por eso digo, somos los esclavos modernos, por el dinero. Y es algo que tenemos que cambiar nuestro pensamiento de eso, ¿verdad? Y es algo que se empieza, la voluntad, empieza con la voluntad de uno mismo. Bueno, Javier, mira. ¿Cuántas veces has venido a visitar El Salvador ahorita? Esta es la cuarta vez que vengo. 4 veces, ok, 4 veces. ¿La primera vez cuándo fue? Noviembre para la primera Adopting. 2021. Exacto, Adopting y Noviembre. la BitConf. Ok, ¿y
¿Qué era tu perspectiva de El Salvador? ¿Esa fue tu primera vez viniendo a El Salvador? Sí, era mi segundo viaje internacional además, porque, o sea, yo Sí, no, no es no vengo fácil. de una familia de dinero, ¿sabes? Como que mi primer viaje además también fue a cubrir un evento, ¿sabes? Como todos mis viajes han Trabajo. sido por Bitcoin. Y tuvimos que dar una super vuelta también, me piden visa para venir, entonces así como que ya desde el principio era así como, mierda, tamaña vuelta para venir. Pero ya cuando estábamos aquí, además como estaba el hype de la ley Bitcoin y tal, pues fue una super experiencia, inclusive yo me quedé un poco más de lo que se suponía que me iba a quedar. Y bueno, lo que te decía antes de poder conocer gente con la que uno tiene años de años tratándose en redes sociales, pero bueno, al fin haber tenido un lugar donde poderse darse un abrazo y tomarse una cerveza. Yo no veo, pero bueno, acompañarlos a que se tomen la cerveza. Sí. Luego vine el año siguiente, me quedé como 3 meses entre abril y junio. Okay. Ahí como sí traté de que no hicimos actividades, hicimos siempre vengo y hacemos meetups y tal, pero traté más como ver cómo era la realidad, no tanto relacionada con Bitcoin, o sea, traté de irme a un Airbnb en una zona donde la gente común vive, ¿sabes? Y ver cómo está la situación y tal, y luego otra vez para la conferencia en 2022 en Adopting y ahora otra vez, como te decía, en mayo Ujú. para la graduación de mi primer Bitcoin. Y en realidad, o sea, lo que te decía, ese gran optimismo y esa gran visión Se positiva de que siente todo en sí, el es aire. súper loco, ¿sabes? Porque al principio del viaje estaba Elisa, las competencias de surf. Ujú. Ahora están los Juegos Centroamericanos. Vino Marshmello. Ujú. Estaba el carajo del meme, no lo sé, Rick, ¿sabes? Ujú. Están pasando un montón de cosas locas, ¿sabes? Sí, Pero todas son positivas. todas son positivas. Y la percepción de la gente, que bueno, yo tengo ya varios amigos salvadoreños, gracias a Dios, he caído bien a algunos acá. La percepción general es que está bien, ¿sabes? Como todo el mundo está bien, Sí. hay un bien generalizado en la sociedad. Claro que hay cosas que siempre hay áreas de mejora, porque Claro, todo claro. país es mejorable, pero que en líneas generales como el panorama desde 2021 a 2023, lo que tú puedes resumirlo es con la palabra bien, es bueno, ¿no? O sea, Sí, 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 porque sí. no dices, no, porque... O sea, Ajá. las cosas que pudieron haber sucedido. Comparado con los demás países también. Como te digo, entonces, es la luz ahorita en toda la oscuridad de lo que está pasando, el optimismo positivo, todo se siente, ¿verdad? Y lo vemos, man, sí, eso sí. Ok, eso del 2021 hasta el... Ese es como tú, ok. Y de Bitcoin, cómo ves la gente adaptando a Bitcoin aquí? Bueno, ahí sí creo que todavía falta y me parece que es lo normal, ¿sabes? Porque igual es una tecnología nueva, El Salvador es una economía dolarizada que realmente no requiere una moneda extra para los medios de pago. Las remesas lo mismo, sigue siendo más eficiente utilizar los canales tradicionales para el remeseo, pero está Bitcoin allí opcional. El que lo quiera tomar bien, el que no lo quiera tomar no pasa nada. Y lo interesante es ver cómo iniciativas como mi primer Bitcoin, que la primera vez que yo vine, yo pensé que se llamaba My First Bitcoin en inglés, Ujú. porque ¿quién conocía esos carajos? ¿Sabes? Napoleón estuvo en un meetup que yo organicé en Sandbox hablando de mi primer Bitcoin, pero así de refilón, porque yo me acordaba que él estaba en un proyecto y le dije, bueno, exponlo ahí en un micrófono abierto que tenía. O sea, ni siquiera era como invitado central de la vaina. Y el proyecto creció Muchísimo. significativamente, ¿sabes? Sí. Eh, Constantemente generando este nuevo interés sobre la educación en el país, que al final es súper importante, porque de repente no es que todos los muchachos que hicieron el diplomado ahora son bitcoiners, pero al menos conocen lo básico del tema. Y si el día de mañana hubiese una afluencia cada vez mayor de capital y de interés de empresas Bitcoin al país, pues tiene mayor recorrido alguien que ya sabe lo básico de Bitcoin que alguien que siempre se ha negado. Entonces mostrar ese tipo de cosas y ver, constatar esos cambios, pues súper interesante. Como te digo, de nada de que
ni me acordaba de cómo se llamaba el proyecto a lo que es hoy. Hoy. Y así un montón de otras iniciativas. Me acuerdo del cajero del K1, que inclusive ese día en ese meetup estaba el cajero ahí, lo mostraba y era una grandísima novedad. Y entonces te das de Tianki también, ¿sabes? Como que muchas cosas que en su momento estaban así incipientes y viviendo como tal, que te das cuenta que sí están rindiendo frutos. Sí. Y eso no quiere decir que todos los salvadoreños tienen que involucrarse con Bitcoin, que ahora tienen que bitcoinizarse el país, ni mucho menos, pero el que toma la oportunidad, que ya está en tecnología o le gusta generar comunidad o simplemente le gusta compartir conocimiento, tiene ahí Una un oportunidad. montón de proyectos y un montón de cosas pasando. Semanalmente un meetup, ¿sabes? Mensualmente seguro tienes el de mi primer Bitcoin. Sí. Mensualmente seguro tienes el de Bitcoin Beach. Entonces están pasando demasiadas cosas a la vez y a pesar de que la adopción no sea así que tú dices, todo el mundo está pagando las pupusas con Bitcoin, es que eso no es lo que tiene que pasar. Sí. O sea, ya tú garantizaste tu puesto en la historia de Bitcoin. El primer país que declaró moneda de Bitcoin, ¿cuál es? El Salvador. El No hay Salvador. dessalvadorización, ¿sabes? No lo puede echar para atrás. No hay manera. Entonces dice, bueno, o sea, la adopción y no lo usan. Pero ¿por qué alguien que está ya acostumbrado a utilizar sus dólares y realmente no le es relevante utilizar Bitcoin tendría que utilizarlo? Sí. No es así, ¿sabes? No, no es porque no lo usa la señora de las pupusas es un fracaso ni mucho menos. Ves todos los proyectos que están vivos alrededor. Lazo, Bitcoin, que ni siquiera existía, ¿sabes? Sí, todas estas organizaciones empezaron como una idea, ¿verdad? Y de idea, y tú lo has visto crecer de idea a tenerlo ya funcionando como una empresa grande, ¿verdad? O una organización grande. Sí, El Salvador está liderando toda la adopción de Bitcoin, pero igual, nada es perfecto, ¿verdad? Y como no hay un manual, porque no es como que ha habido otro país que tenga esto, ¿verdad? Y como tú dices, es para el que lo quiera usar. Pero sí tiene sus beneficios, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, yo hice un estudio de las remesas. Aquí tengo el video, si lo quieren ver, de las remesas de envíos. Yo hice el estudio que eran 250 millones que se pagaron en tarifas a Western Union. 5% se paga de tarifas. Mierda. Con Bitcoin no tienes que pagar ese 5% de tarifas. So, sí tiene sus beneficios, lo que pasa es que les falta más a la gente entenderlo, cómo usarlo, ¿verdad? Y eso es lo que tú dices, que no hay problema si no hay problema si no lo quieren usar. Mi opinión, yo siento que eventualmente todo el mundo lo va a usar. En China, yo vi como en 2017 empezó lo digital. No Bitcoin, fue Alipay y WeChat, esas dos cosas, ¿ok? De allí, lo que yo vi el cambio fue cuando todo el mundo empezó a usarlo. Sabes que yo, ya vengo, voy a ir a la tienda. ¿Qué es lo que agarraba? Mi teléfono, me iba a la tienda. ¿Sabes cuánto tiempo me ahorraba? Y eso es lo más valioso que tenemos en la vida, el tiempo. Ya no tengo que esperar a la otra persona que me dé cambio. ¿Cuánto es? 1, 2, ay, no tengo cambio. Espérenme, déjeme ir a preguntar. ¿Cuántos minutos perdí de mi vida? ¿Me entendés? Pero yo vi la transición y eso es lo que yo trato de decir a la gente. Miren, yo sé que tal vez no lo quieren usar, pero, por ejemplo, seguridad gana lo mínimo. Él agarra su dinero y se lo gasta. Él me dijo, para mí Bitcoin no me funciona. Le digo, equivocado, el Bitcoin es para usted. Le dije, porque miren, si usted ahorrar el tiempo, lo que le expliqué como yo te lo explico ahorita, si uno empieza a usar este sistema, solo necesita el teléfono para pagar, no estoy esperando cambio, ese simple hecho ya estoy ahorrando tiempo. Segundo, ya entendiendo cómo usarlo, las remesas, cuánto más me voy a ahorrar. Si uno se empieza a meter en este sistema, no solo es para, voy a comprarlo, no, cuesta 30,000, ¿cómo voy a comprar? No es. Mira, yo siento que si uno lo tiene digital, uno calcula más o mejor su dinero. Yo lo puedo ver aquí, tengo $500, ok. 500, ¿cuánto es mi luz? 35, ok, esto lo voy a mantener en dólares. Lo que me sobra, ya tengo $20, lo puedo poner en Bitcoin y lo mando a mi cartera a largo plazo. Eso me va a ayudar. Ese es para la seguridad, ese es para las personas, sí les ayuda. El problema es que no lo están usando, ¿verdad? Y no es un problema, como digo, Bitcoin es para todo el mundo, para el que lo quiera usar. Pero yo siento que eventualmente sí lo vamos a tener así en El Salvador. Eso es lo que yo espero. Empiecen a usarlo, man. Ok, esos son los desarrollos que tú has observado en el país, ¿verdad? Para el futuro, ¿cómo ves El Salvador? De aquí a 5 años, tu opinión, ¿cómo ves El Salvador? Bueno, yo bullish en El Salvador, inclusive por eso es que me estoy viniendo para acá, porque, o sea, veo que hay interés de la industria y pues yo estoy trabajando en la industria, estoy a tiempo completo
tanto en trabajo como mi proyecto educativo y todo está relacionado con esta industria y no tendría sentido estar en otro lugar. Algo que dice Claro. siempre Stacy Herbert de el Bitcoin Country, ¿sabes? Como que el branding del Bitcoin Country está aquí. Sí, No tiene mucho sentido uno tener un proyecto Bitcoin y no estar aquí, no estar viendo de qué manera te involucras en la comunidad, cómo amplificas las voces que ya existen, cómo vas a conocer cosas que están sucediendo, que es más o menos lo que yo estaba haciendo últimamente en las columnas de Forbes, o sea, que si hablando de Volcano Energy o de repente haciendo una investigación así de lo que está sucediendo en el país ahí. Tuve la oportunidad de conversar con la embajadora Milena Mayorga, que es la embajadora aquí en Estados Unidos, entonces no sé, como bullish, absolutamente, porque si uno apuesta a que efectivamente la voluntad política de la que hablábamos temprano es hacia que El Salvador mejore, y ves las piedras que ya se han puesto, que es en materia de seguridad y cambiar la narrativa del país hacia una narrativa más positiva, meterle surf, meterle Bitcoin, meterle tecnología. Acá hay una comunidad de emprendedores en tecnología bastante activas, hay startups, hay gente que tiene conocimiento técnico brutal. Es un país pequeño, el gobierno tiene de cara el poder legislativo, o sea que se puede seguir avanzando en esa misma dirección que tienes, entonces sí, están todos los ingredientes. sí, Ahora, viene la cosa de que si se reelige Bukele, si no se reelige, eso va a suceder. O sí, sea, es la voluntad del país. sí, Que no, que si la democracia, no sé qué, pero es que la democracia no es que es la receta única y ya así se tiene que hacer. O sea, sí, si dentro de la democracia el mismo pueblo consigue un desbarajuste entre lo que quieren hacer y cómo está escrita su democracia, pues probablemente eso se cambie. sí, Y no pasa nada y se mantiene el proyecto y entonces uno diría, si esto continúa así y si el salvadoreño sigue dándole el apoyo a la causa política que está encaminando el país hacia un camino que uno diría solamente por los factos, por lo que está expuesto en, que diría que es más positivo, entonces probablemente de aquí a 5 años verás un Salvador completamente bullish. diferente. O Sí, sea, lo que dicen de no, que el nuevo Singapur y tal, sonará muy a meme, pero en la región, ahí, claro, hay varios contrapoderes, Guatemala, México, pero en la región la importancia que puede cobrar El Salvador por lo que se está haciendo, sí, porque está bien hecho, porque de repente esa estrategia tecnológica con la minería y con Bitcoin termina explotando. sí. Y luego el turismo. 5 años. Sí, y cinco luego con años todo es el un turismo. halving más. El halving viene el año que viene, es otro halving más. Sí, ¿Cuánto Bitcoin no habrán acumulado aquí y allá? Saldrán los bonos, habrán minado más. sí, Hay un montón de cosas positivas que se pueden hacer y sin mucho gasto del lado del Estado salvadoreño. Hay interés de startups de venir porque se ofrece un marco regulatorio más amistoso, pero que al final eso trae beneficios para la economía del país. sí. Coño, yo lo veo bien. Sí. ¿Tú conoces bien lo del bono y todo lo que está pasando en eso? Lo que pasa es que como ha cambiado un poco la perspectiva del mercado, pues el bono, según lo que yo entiendo y según la investigación que hice y según la conversación que tuvimos con la gente de Volcano Energy, el bono eventualmente ocurrirá, pero al menos lo que está sucediendo ahora, este es un proyecto distinto, ellos están buscando minar con energías renovables también, pero no es energía geotérmica, sino que es eólica y sí, principalmente eólica y de fotovoltaica, solar, ¿sabes? Sí. Como es un poco un cambio ahí, además no es un bono, sino que ellos están raising equity, ¿sabes? Como para no comprometer a que la economía de El Salvador tenga que subsidiar el nacimiento de la operación, sino que, bueno, entre los socios y quienes están directamente sumados allí, pues sean quienes tomen el cargo del capital y pongan el dinero allí. O sea que no es exactamente lo mismo y según entiendo y según he conversado con las fuentes, pues, o sea, ahí está la nota en Forbes, no está sustituyendo directamente al bono. O sea, al menos como que cambia un poquito lo que el bono hace,
o va a ser si es que termina saliendo, ¿Pudieras pero... explicar el bono? Porque la gente que los ves no, Ok, no, ok, ok. no El conoce. bono de Bitcoin, según se dijo en su momento en 2021, Ujú, se va a hacer Bitcoin City en Conchagua. ujú, Entonces, para poder construir Bitcoin City hace falta financiamiento. Entonces, la idea es crear un bono de Bitcoin, que en su momento se dijo que iba a ser deuda soberana, no se sabe. ujú, Se dijo también que iba a ser un token emitido sobre Liquid, que además lo va a ofrecer Bitfinex Security, que es una empresa asociada a Bitfinex, pero no es directamente Bitfinex, sino dedicada al negocio de los securities. Porque claro, un bono de deuda pública es un security y como se está tratando de gestionar y tal, pues todo apuntaba a esa naturaleza. Se aprobó la ley de activos digitales, la ley de emisión de activos digitales, lo que además también aplanaba el camino para que sucediera, ujú. pero el momento de mercado no es igual a ese momento de 2021 en donde estábamos cerca del all-time high. Sí, Ahí estábamos en la cúspide y nos vamos a 100.000. sí. La estructura de los bonos en su momento más o menos tomaba en consideración esa curva de crecimiento de que se iba a pasar por 100.000 y... Entonces, bueno, o sea, obviamente eso es parte de quienes plantearon la idea de los bonos y tal. Entonces yo, según entiendo nuevamente y según he conversado, pues al parecer no es que están descartadas del todo, pero sí se tienen que rediseñar un poco, pero la idea es recaudar 1.000 millones de dólares, con 500 millones de dólares poner a minar, comprar equipos, y hacer una minería, en ese caso geotérmica, cercano al volcán de Conchagua, Ujú, por eso el Bitcoin City va a estar por allá, y con los otros 500 millones de dólares comprar Bitcoin, de manera que los holders del bono puedan percibir un porcentaje de ganancia. La cosa es que también los porcentajes de ganancia que se habían hablado en ese momento y que 9% por el bono, realmente hace un poco fuerte porque si tú vas a pagar 9% contra 1.000 millones, son 90 millones de dólares que tienes que tener siempre para repagar a tu holder del bono, pase lo que pase con el precio de Bitcoin. O ujú. sea que el Estado salvadoreño hubiese tenido que asumir esa deuda. Sí. Entonces ves que hay un montón de cosas dentro del diseño o de cómo se planteó en su momento el bono que obviamente hacen pensar que quizás siguen rediseñando, siguen viendo cómo sí se va a hacer. En su momento se dijo que podía hacerse contra el equity de la GEO, la empresa de electricidad, pero en líneas generales es un producto de inversión basado en deuda pública, emitido sobre una blockchain, en este caso la blockchain de Liquid, y operado de manera conjunta, obviamente, porque la contraparte se supone que va a ser el Estado salvadoreño o una empresa de El Salvador o una Ujú. contraparte salvadoreña y operada en En Bit. Bitfinex Security. Pero como te digo, es un plan que no se ha descartado del todo, al menos no se ha dicho públicamente, no, los bonos no van definitivamente, pero Y es porque es algo nuevo, ¿verdad? Porque sí. es algo nuevo, porque nunca se había visto ese tipo de bono. Antes el bono siempre era dado por el IMF, el banco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace en el banco? Yo soy, solo es una persona. El bono que se iba a dar en Bitcoin iba a ser la comunidad dando su Bitcoin, ¿verdad? O quien sea. Mi opinión hubiera sido el que si yo tengo 100.000 en fiat, en dólares, o 10.000, lo que sea, no en vez de dejarlo parqueado ahí en el banco, mejor compro Bitcoin, lo meto al bono y espero, porque esa es una garantía. Imagínate qué pasa en 10 años. Ese Bitcoin va a subir, va a pasar 2 halvings, va a tener una buena alza. Ahí va a ser técnicamente una buena ganancia, ¿verdad? Esa es la diferencia del bono que antes, que el IMF da, que ellos te lo dan, yo te lo doy, no me puedes pagar de regreso en 10 años, no hay problema, te vuelvo a refinanciar, pero ahora te tengo de aquí. Dame esta tierra, dame aquí, y así es como ellos trabajan, ¿verdad? En Bitcoin va a ser diferente, porque Bitcoin es la misma comunidad que está dando el dinero, no es una persona, no es una entidad, sino la misma gente. Súper, ¿no? Y yo entendí del bono cuando empezó también el hablado, y yo estaba súper emocionado. Ahorita porque ya no lo han dicho, pero como te digo, es algo nuevo que no creo que sería bueno solo aventarse y a ver qué pasa. No, claro, y es que es lo que te decía, si ves las cifras y tal, entonces puedes incurrir en riesgos. ¿Y para qué te vas a exponer a tener que repagar 90 millones si pusieras el ticker en 9%?
para el holder, ¿sabes? Como, ¿para qué? No hace falta. Sí, toda la razón. Bueno, algunos consejos que tú le puedes dar al salvadoreño para que... De Bitcoin, ¿verdad? Tú has estado en la comunidad, tú estás bien en la comunidad dentro, estás dando educación. ¿Qué es el consejo? Tú ya has visto El Salvador, ¿qué es lo que crees que necesitamos o qué consejos puedes darle al salvadoreño? Yo creo que serían dos, ¿no? Básicamente no confiar en que si alguien te está ofreciendo algo así de la nada, porque alguien te va a regalar dinero o que es eso, ¿sabes? No, no confiar en cosas que son demasiado buenas para ser ciertas. Y la otra es que a pesar de que no confíes, tampoco es que te cierres absolutamente a Bitcoin. Sí. Específicamente a Bitcoin. Sí. O sea, hay miles de otros proyectos y luego de que si tú entendiste al menos lo básico de Bitcoin y ya dices, bueno, sí, entiendo Bitcoin al menos desde tu perspectiva y todavía te interesan otras cosas, bueno, ok, pero desde el principio exponerte de una vez a meterte a las otras 1000 cosas que hay es tomar demasiado riesgo innecesario. Entonces, no es que todo lo que brilla es oro, como decíamos al principio, pero tampoco es que de plano descartar Bitcoin, porque como hemos estado comentando, o sea, solamente el hecho de conectarse con la comunidad Bitcoiner, el hecho de saber hablar Te abre inglés, muchas abre puertas. puertas. Sí, muchísimas Así es. oportunidades. Sí, eso es verdad, que el salvadoreño no le tenga miedo y que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo y como tú dices, que no se enfoquen en todo lo demás, enfóquense solo en Bitcoin, aprender eso y luego se van a abrir muchas puertas, ¿verdad? No, bueno, te agradezco bastante, Javier, por tu tiempo, te agradezco por tus palabras y si quieren ver más, comenten, pongan algunos comentarios, alguna pregunta que le pueden decir a Javier o a mí, aquí estamos a la orden. Le agradezco, gracias a ti, Javier. Gracias, brother. Ahí Gracias por la estamos. invitación, muchachos, y bueno, Bitcoin para todos. Adiós, salud.